Buenas tardes, maestro. El día de hoy le vamos a presentar la segunda temporada del podcast. Mi nombre es Victoria Sotelo. Mi nombre es Jania Soto. Mi nombre es Antonella Flores. Mi nombre es Jocelyn Pérez. Mi nombre es Adrián Martínez. Bueno, voy a comenzar dando una pequeña introducción de las siguientes 60 páginas que leímos. La conspiración de los iguales empieza siendo liderada por Babev, que lo que hizo fue que hizo el intento de Estado durante la Revolución Francesa, siendo el objetivo de derrotar, por así decir, o que se acabara todo lo que era como el directorio que se tenía para la sociedad comunista. Este personaje y todas las personas que lo seguían eran comunistas y trataban que la sociedad fuera comunista también. Babev y sus seguidores, las personas que lo seguían, eran llamados los iguales, y esto lo que buscaban era tener propiedad privada y crear una sociedad muchísimo más justa y que todo fuera equitativo, porque como habíamos mencionado en la temporada pasada, lo que el gobierno tenía era hambre de poder, y las personas como el pueblo no tenían como mucha facilidad de adquirir cosas. Alrededor de la lectura se describe como los conspiradores, por así decirlo, las personas que estaban en contra o trataban de que la sociedad fuera más justo y que fuera algo equitativo. Lo que hacían era que se tenían que reunir en secreto para planear como un plan y que todo saliera pues bien. En la lectura muestra que el ambiente era bastante tenso, había muchas intrigas, había muchas discusiones entre el pueblo. También se empezaba a reflejar la diferente ideología revolucionaria y el deseo que se tenía por la justicia social y que el pueblo fuera muchísimo más equitativo. Esta fue descubierta el plan que tenían las personas y que decían que se reunieran en secreto. Fue descubierta y las personas involucradas que se veían en secreto fueron arrestadas y fueron juzgadas también. El juicio fue muy sonado en esa época, y con el pueblo fue algo muy popular, por así decirlo. Fue un evento pues muy importante en la historia de la Revolución Francesa, y también el desenlace fue pues muy trágico, ya que el hecho de la conspiración hizo que marcara como el fin de muchísimos intentos de poder establecer como un régimen más radical. Y dicho esto, quisiera iniciar con una pregunta para que fuera más dinámico. ¿Qué es lo que nos gustó de esta lectura que hemos hecho? Bueno, me voy a poner en un campito. A mí como que lo que me interesaría como recalcar sería que estaban terminando de quitar como la dictadura de la monarquía, y en ese entonces era como que lo que dominaba era la aristocracia, ¿no? Y querían quitarla y tumbarla, y sí la tumbaron teóricamente, y fue cuando fue la revolución y todo eso francesa. Pero cuando se dieron cuenta que eso solo era como por encimita y no seguía menospreciando a los pobres y casos injustos, incluso había niños esclavizados que seguían trabajando, pues ya fue cuando Babel se quiso levantar, porque su manera de gobierno había cambiado a un directorio que venía siendo prácticamente lo mismo, y los que antes eran aristócratas ahora eran burgueses, o sea que no había cambiado nada más, habían cambiado de nombre. Y como que eso te hace reflexionar como que todavía en la actualidad, o sea, es lo mismo, solo van cambiando de nombre, como ahora es el capitalismo y los capitalistas y pues la clase trabajadora, pues va avanzando y va siendo igual. Y lo que el libro quiere recalcar es que necesitamos hacer un cambio radical entre todos, y
y pues es algo que se tiene que seguir en la actualidad. También importa recalcar, como seguir comparando con la actualidad, que los trabajadores tenían miedo de que las nuevas máquinas les quitaran su trabajo, que es algo que también vemos hoy en día con la inteligencia artificial. O sea, pues hay trabajadores que necesitan ir aprendiendo más de lo que ya tenían, aunque ya estén estudiados, porque si no la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo. Y alguien más, porque ya se me olvidó lo que iba a decir. Buenas tardes, maestro. El día de hoy le vamos a presentar la segunda temporada del podcast. Mi nombre es Victoria Sotelo. Mi nombre es Jania Soto. Mi nombre es Antonella Flores. Mi nombre es Jocelyn Pérez. Mi nombre es Adrián Martínez. Bueno, voy a comenzar dando una pequeña introducción de las siguientes 60 páginas que leímos. La conspiración de los iguales empieza siendo liderada por Babev, que lo que hizo fue que hizo el intento de Estado durante la Revolución Francesa, siendo el objetivo de derrotar, por así decir, o que se acabara todo lo que era como el directorio que se tenía para la sociedad comunista. Este personaje y todas las personas que lo seguían eran comunistas y trataban que la sociedad fuera comunista también. Babev y sus seguidores, las personas que lo seguían, eran llamados los iguales, y esto lo que buscaban era tener propiedad privada y crear una sociedad muchísimo más justa y que todo fuera equitativo, porque como habíamos mencionado en la temporada pasada, lo que el gobierno tenía era hambre de poder, y las personas como el pueblo no tenían como mucha facilidad de adquirir cosas. En alrededor de la lectura se describe como los conspiradores, por así decirlo, las personas que estaban en contra o trataban de que la sociedad fuera más justo y que fuera algo equitativo. Lo que hacían era que se tenían que reunir en secreto para planear como un plan y que todo saliera pues bien. En la lectura muestra que el ambiente era bastante tenso, había muchas intrigas, había muchas discusiones entre el pueblo. También se empezaba a reflejar la diferente ideología revolucionaria y el deseo que se tenía por la justicia social y que el pueblo fuera muchísimo más equitativo. Esta fue descubierta el plan que tenían las personas y que decían que se reunieran en secreto. Fue descubierta y las personas involucradas que se veían en secreto fueron arrestadas y fueron juzgadas también. El juicio fue muy sonado en esa época, y con el pueblo fue algo muy popular, por así decirlo. Fue un evento pues muy importante en la historia de la Revolución Francesa, y también el desenlace fue pues muy trágico, ya que el hecho de la conspiración hizo que marcara como el fin de muchísimos intentos de poder establecer como un régimen más radical. Y dicho esto, quisiera iniciar con una pregunta para que fuera más dinámico. ¿Qué es lo que nos gustó de esta lectura que hemos hecho? Bueno, me voy a hacer un campito. A mí como que lo que me interesaría como recalcar sería que estaban terminando de quitar como la dictadura de la monarquía, y en ese entonces era como que lo que dominaba era la aristocracia, ¿no? Y querían quitarla y tumbarla, y sí la tumbaron teóricamente, y fue cuando fue la revolución y todo eso francesa. Pero cuando se dieron cuenta que eso solo era como por encimita y no seguía menospreciando a los pobres y casos injustos, incluso había niños esclavizados que seguían trabajando, pues ya fue cuando Babel se quiso levantar, porque
su manera de gobierno había cambiado a un directorio, que venía siendo prácticamente lo mismo. Y los que antes eran aristócratas, ahora eran burgueses, o sea que no había cambiado nada más, habían cambiado de nombre. Y como que eso te hace reflexionar como que todavía en la actualidad, o sea, es lo mismo, solo van cambiando de nombre, como ahora es el capitalismo y los capitalistas y pues la clase trabajadora, pues va avanzando y va siendo igual. Y lo que el libro quiere recalcar es que necesitamos hacer un cambio radical entre todos y pues es algo que se tiene que seguir en la actualidad. También importa recalcar, como seguir comparando con la actualidad, que los trabajadores tenían miedo de que las nuevas máquinas les quitaran su trabajo, que es algo que también vemos hoy en día con la inteligencia artificial. O sea, pues hay trabajadores que necesitan ir aprendiendo más de lo que ya tenían, aunque ya estén estudiados, porque si no la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo. Y alguien más, porque ya se me olvidó lo que iba a decir. A ver, yo siento que lo que más me llamó la atención fue que pues en realidad no ha cambiado mucho, porque siento que el hambre y pues la desigualdad sigue por las calles. La verdad, pues no es como que digan de que sí vamos a hacer un cambio y toda la gente que vive en situación de calle pues tenga comida de que diaria o tengan un buen lugar para vivir. Y siento que pues todo sigue igual. Pues realmente pues la revolución siento que no cambió nada. Y sí es cierto lo que dicen de que pues la inteligencia artificial está pues cambiando mucho, porque les está quitando su puesto a la gente que pues trabajaba ahí y ahora meten inteligencia artificial y pues no pueden trabajar ahí o tienen que ir aprendiendo de que para pues que no les quiten su lugar con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, y también como que se me olvidó. Como que el libro dio como que las bases del socialismo, que es algo que seguimos viendo hoy en día, que es como una estrategia que se quiere tomar, pero necesitamos como que todas las personas estén dentro porque no es un cambio que se pueda dar. Aunque el libro lo marca como algo radical, pues de claramente para otro, pues hoy no. En la actualidad, a como estamos, pues no se puede hacer así, Ajá. porque todos están siguiendo el mismo sistema y es difícil cambiarlo de un día para otro. Y más porque creo que si nos empezamos a dar cuenta, bueno, una vez en clases de teoría, la profesora nos puso un ejemplo de que antes las personas creían como en un Dios y que todo lo teníamos que seguir a base de ese Dios. Y nos puso un ejemplo de que hoy en día nosotros también pues seguimos a solo una persona y esa persona como que pone como o da las guías, como en este caso podría ser como el gobierno, los De que presidentes. nos dice algo y nosotros le creemos. Y tenemos que seguirlo porque nosotros, no sé cómo se diga, pero Como que somos parte. ajá, nosotros somos como esa parte y tal vez sí, yo no dudo que hayan hecho como cambios, las muchas revoluciones que hicieron las personas, porque pues no digo que haya sido en vano, pero es cierto que no todo cambia de un día para otro y cuando se quiere hacer un cambio tiene que ser constante y no puede ser, como dice mi compañera, lo marcaron como algo muy radical. Y tal vez sí, porque tal vez hoy en día ya no matan personas y ya, o sea, no matan personas como por castigo, así, ¿no? Simplemente pues guillotina. Ajá, les ponen como castigos como de que pues ir a prisión, tener como confinamiento, se dice. Y ese tipo de cosas, o órdenes de restricción y muchas cosas, pero es algo que nunca va a desaparecer. Es que la injusticia va a existir siempre, o bueno, hasta hoy en la actualidad ha existido, el bien y el mal siempre ha existido, los castigos siempre van a existir, la desigualdad siempre va a existir. Creo que no vivimos en equidad ni en igualdad, mucho menos, porque sí, o sea, la igualdad y la equidad, o sea, yo sé que son cosas muy diferentes, pero es imposible porque, como mencionó mi compañera, hay muchas personas que están en situación de calle que no tienen ni siquiera poder adquisitivo para tener comida, y era algo que en el libro era muy, muy, muy marcado, el de que las personas literalmente morían de Hacían hambre. filas por un pan y pues se morían en las filas, pues, porque eran muy largas. Y era, o sea, puede sonar bien ridículo, pero estoy segura que hay muchos países en donde aún como ese tipo de gobierno o de situaciones existen. Tal vez como que nosotros no estamos tan acostumbrados. Como en Cuba. Ajá, que la situación ahí es muy
fea hablando monetariamente y económicamente. Y eso es porque simplemente las personas como sociedad, y no creo que eso sea culpa de la sociedad, simplemente las personas siguen lo que creen, siguen lo que escuchan, porque sí tenemos decisión, sí tenemos como libre albedrío y todo eso, pero algo que sí es que no podemos hacer lo que queramos porque hay reglas y siempre hay consecuencias a estas situaciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, si tú te pasas un alto, la consecuencia puede ser una infracción, que te quiten tu licencia, el carro, muchas cosas, o sea, y porque tú estás rompiendo una regla que otra persona impuso. No sé si me explico, pero creo que hoy en día, pues sí, claro que ha cambiado y ha ayudado porque tal vez vivimos como más en orden o pues sí, como en orden, o tenemos como un poco más de noción, pero también es cierto que hay muchas, bueno, voy a decir la palabra, pero hay muchísimas palancas dentro de todo, o sea, tanto en gobierno, en el sistema de la educación, en el sistema de la salud, hay muchísimas palancas que esto te ayudan a que tú tengas beneficios. Y esto pues, eso ya con el simple hecho de una persona tener una palanca, y eso ya es una injusticia, perdón. Y pues sucede en muchos casos. Por ejemplo, yo conozco una persona que aquí a la universidad entró por una palanca, y eso pues es injusto porque hay muchas personas que se esfuerzan por hacerlo por su propio mérito y simplemente con una palanca tú ya lo obtienes así de sencillo, hablando de que tú no tienes como que hacer tanto un esfuerzo al que todas las personas lo están haciendo. Tal vez pues tienes que hacer un esfuerzo como económico y ese tipo de cosas, pero eso ya es una injusticia y podríamos poner un montón de situaciones que son injustas que no han desaparecido. Sí han cambiado, pero está como un poco más moderado porque tienes un castigo o una consecuencia. Sí. También hay que hablar también de lo bueno, porque por ejemplo, es cierto que hay muchos países que todavía no siguen un régimen con justicia, pero también hay un país que ha seguido cosas con justicia, como es El Salvador, con lo del Secot, que claramente te vas a arrastrar a gente que es injusta, pero te vas a llevar a más cosas justas que injustas. Por ejemplo, los números nunca engañan en la parte del Salvador, y hasta creo que Puerto Rico quería meter esa implementación porque ha visto que sí ha funcionado, ha bajado las tasas de, ¿cómo se puede decir?, la delincuencia dentro de ahí, y claramente pues si funciona es porque alguien le quiere implementar. El problema es la gente, es lo que viene siendo, ¿cómo se dice?, cuando las televisoras, Medios de comunicación han intentado enseñar otra parte, porque claramente no les conviene, porque al final de cuentas ellos ganan. Como propaganda amarillista, Sí, ¿no? ellos ganan por vender algo falso y que la gente se indigne y todo el pedo, pero pues lo han hecho bien. Tristemente en México es un poco más difícil llevar eso, porque pues al final de cuentas estamos en un un narco país, se podría decir, y es un poquito más difícil porque ahora sí que ellos están dentro del gobierno, y eso se sabe, no es algo nuevo, pero también hay muchas cosas que simplemente la gente no lo quiere parar. La gente se aprovecha de ello porque al final de cuentas también dentro de nuestro país influye mucho el dinero del narco, y eso es más difícil, pues, ahora sí que, pero sí. Porque son como las personas que tienen el poder. Ajá. Y es como una tipo de violencia económica que también estaba marcada en el libro, que las personas que tienen poder se siguen abasteciendo de más poder y pues siguen pudiendo mover las masas, porque obviamente alguien que tiene más le va a ganar a alguien que tiene menos. Porque era el hambre de poder. A esas personas no les como que importaba el que tú ya tuvieras, y así, Claro, con que no se perjudicara. ajá, así yo tengo 5 pesos y el de arriba de mí tiene 10, y aunque él ya tenga 10, él va a querer mis 5. O sea, no estaban como que contentos hasta ver que ellos siempre eran como Los que tuvieran más. el que tuvieran más y más poder, y por eso lo marcan muchísimo en el libro y muchísimas veces como el hambre de poder. Y también se nota mucho en el libro, en las páginas que leímos, ya que pues de la parte que yo leí es que alguien quería cambiar el régimen. ¿Qué? ¿Alguien quería qué? Nada. Bueno, alguien quería cambiar, como era Bebeuf, pero le cerraron formas de cambio, como es lo del panteón, que ahí es donde se juntaba la sociedad, y se lo quitó Napoleón. Y pues claramente ahí también se toca mucho la parte de Napoleón, que empezó políticamente agarrando sus puntitos, ¿se de cuenta? De que, ciérrame esto, y lo hacía rápido, ciérrame esto, hacía esto, y empezó ahí a crecer políticamente. Esa es la parte que más me gustó,
viendo cómo él crece dentro de todo ese contexto. ¿Y algo más? ¿Y a ti? Yo voy a platicar lo que más me gustó a mí sobre el libro de la conspiración de los iguales. A mí lo que más me gustó fue que a Graco Befut lo miraban como un símbolo y lo miraban también como una persona con una gran esperanza, porque los pobres en esa época le tenían mucha fe, le tenían mucha esperanza a él, porque él era uno más que ellos, se sentía igual, él luchaba por la desigualdad de los pobres que tenían en ese entonces. Entonces yo digo que es un punto muy importante porque Befut fue una persona muy importante en ese entonces. Un cambiador. Y, sí, un cambiador, o sea, no solamente era un líder, era una persona que exigía por los derechos de las personas en ese entonces, o sea, no más por los derechos, o sea, sino de que todo sea equitativo y de que todo sea igual. Y al final de cuentas los 5 dictadores pues miraban para Sí. ellos mismos. Y pues tanto como en el libro dice, pues lo ayudaron hasta la gente, o sea, lo ayudó a escapar porque pues ya ven que lo intentaron matar. Mismo dicho, pues la gente pobre y más que nada los que estaban con él, lo intentaron también ayudar a escapar, pero pues lamentablemente no escapó, lamentablemente tuvo asesinato, entonces es triste. Sí, pero como que lo que más el libro deja es como seguir buscando esa equidad de que todos puedan correr con el mismo salario, de que si tú tienes menos y yo tengo más, pues llegar a una manera en la que estemos iguales. O no necesariamente así, pero que no haya tantas diferencias marcadas, como ir de poco a poco, ajá, y que pues si tú ves a alguien que está en la calle, no lo vas a dejar así, ¿no? ¿Y alguien? Como yo hace mucho vi un documental, no estoy segura qué país era, pero creo que, no sé si era Roma, Italia, no recuerdo qué lugar era, pero sé que era en Europa, en donde hubo un tiempo en donde las personas se mantenían igual, o sea, nadie ganaba más que los demás. O sea, por ejemplo, un mesero tenía el mismo sueldo que un cocinero, y así. Obviamente siempre existieron personas que tenían más dinero, como pues sí, ¿no? O sea, eso siempre va a existir, siempre va a haber alguien que tiene muchísimo más por herencias y todo eso, y más porque en Europa pues como que se usa mucho, es muy vigente hoy en día, que vienen de familias poderosas y todo eso. No digo que en México no, pero simplemente digo como que todo Ahí es más visto, ahí ¿no? es muchísimo más visto, y hay como que millones y millones de historias que se cuentan. Entonces yo creo que Por eso, que Nada. Pues al final foto de para cuentas, portada. al final de cuentas ahí empezó los reyes, ¿no? Ahora sí que pues Ajá, las como que riquezas. personas que siguen teniendo ese linaje siguen vigentes a día de hoy, Una parte como sería con ese poder. Una parte sería Inglaterra, que todavía conserva reyes, por Ajá. ejemplo. Y eso se ha visto también reflejado en Estados Unidos, que no sé si han visto la parte de ahorita, que es la de No King, que es algo que se ha hablado mucho en Estados Unidos, no sé si sepa, pero que... ¿La serie? No, es parte de que está protestando para Trump, Ah, sí. la de No King. ya, sí. Que ahorita se está hablando mucho de eso, pero también es raro porque la otra vez vi en un foro, tipo en una información, en un video, que había gente diferente, o sea, gente de Inglaterra. Le decían, ¿estás a favor del No King? Pero tienes gobernando un rey en Inglaterra. Entonces como es gente hipócrita, pero también es gente que va bien, pero es que hay dos formas de verlo. Por ejemplo, para mí es como que quieren ir contra Trump porque no van primero por su país. Y yo entiendo que Estados Unidos es algo global, ¿no? Es como que allá está todo tipo de civilizaciones, ¿no? Como en México, que aquí hay, ahora sí que negros, porque ahí se les dice lo que es. Negros, sí, negros, gente europeas, sí, de todos lados. Un chingo de chinos Asiática. también, un Sí. chingo de chinos. Y pues en al donde final de sea. cuentas En la revolución, en cada esquina hay un chino, un coreano. es lo que es africanos. Sí. Y mucho gringo ya se ha visto también, demasiado gringo. Sí. Como que hasta ellos mismos se están huyendo. Vale, entonces quieren ir contra un dictador, pero tampoco saben tanto sobre eso y de lo que está haciendo. Y pues ahorita es donde más se puede ver ese tipo de cosas, porque ahorita está lo de Irán, está lo de eso, está lo de acá, hay muchas cosas que se puede debatir, pero es cuestión de que la gente esté informada, ¿va? Sí. Y Otro así. punto que me llamó mucho la atención, que también es importante, pues aunque la Revolución Francesa ya haya terminado, sigue muy viva en las personas
carecidas, humildes más que nada. Ajá, como no como tal, como la Revolución Francesa, Sí. pero sí se puede traer mucho a la actualidad porque estas dinámicas que se seguían siguen con vigencia a día de hoy y lo que busca es ese cambio. Solo que de diferente modo. Más que el cambio, o sea, siento que tal vez puede llegar a ser imposible como que el erradicar como Todo de una. todo de una, por ejemplo, el bien y el mal siempre van a existir. Entonces, el que quieran como erradicar la pobreza de un día para otro, o sea, eso va a ser casi que imposible que pase. No, pero... O sea, por como lo quieren hacer, o sea, yo sé que hoy en día México ha como que querido hacer muchísimas ayudas como a madres solteras o como también como a los estudiantes o personas que no estudian y no trabajan. O sea, como que sí, o sea, muchos tipos el gobierno Pues ha sí, hecho con como las becas. mucha ayuda, pero creo que también la sociedad a veces no se presta. no se presta o tal vez ni siquiera tiene como que bases sólidas para aceptar la ayuda o ni siquiera hay muchas personas que no saben de la ayuda y le tiran mucho al gobierno y todo esto. Sí, pero pues, o sea, es todo por una lucha de igualdad. Pues sí, pero también. Sí, porque, o sea, la gente hoy en día protesta por un mejor salario, por un... O sea, sigue habiendo, pues, sigue siendo válido. Sí. Porque sea menos pobreza también, o sea... Pero también lo de los salarios afecta a varias cosas. Exacto. O sea, no es fácil porque dices, ok, suban los salarios, sí, pero ahora la persona que tiene una empresa tiene que estar subiendo salarios y a él no le va a salir. Por algo tiene ese tipo de precios. Es que es difícil porque estás contra algo, pero también estás acá y... O sea, primero tienes que ir empezando de poco, no puedes cambiar algo de chingazo. Por ejemplo, digamos, ¿no? Un presidente, no sé, hey, yo voy a meter esto rápido, pum, vamos a cambiar esto. Eso no lo puede hacer porque es algo Radical. Ajá, es algo radical. Lo radical usualmente no sale bien. Ok, y también, o Como sea, que se necesita ir de pasito a pasito, ¿no? ándale, realmente, o sea, es difícil, pues. Pero pues siempre va a estar ahí la forma de que ¿cómo se llama? La forma El humano, o sea, la sociedad. de la sociedad, se dé cuenta, porque al final de cuentas, actualmente es más fácil darse cuenta de algo. Hay más tipo Información y de información, hay más debate, hay más de esto. Marco Rubio es uno próximo presidente. Estados Unidos, ya se lo digo. Es cierto, ¿eh? Y es cubano, o sea, dense cuenta, o sea, Marco Rubio es cubano y es la parte del lado de Trump. Y después andan, es que parece que soy parte de Trump, pero no. O sea, pero me cae mal porque es gente que no sabe Adrián de Martínez. temas. No me cae bien. Dale, no, es gente que no sabe de temas. O sea, Marco Rubio es parte de Estados Unidos y dice que Trump es racista, pero es lo que quiero escuchar. Porque lo amarillista... O sea, nomás se quiere ganar a las personas. Sí, pues, Más que todo, hoy en día todo está bajo el ojo público. O sea, está súper cañón desde que existe como las redes sociales y los medios de comunicación a gran escala, o sea, porque ya no es como que nomás una, o sea, ya hay muchísimos, todo está bajo ojo público y aquí lo que se quiere hacer es que el ojo público tenga las mismas ideas que todos y como que todos estén como en control y eso es lo que eso no va a suceder porque cada persona piensa diferente y yo creo que en conclusión para terminar sería que el libro te hace ver como que hay desigualdad y hay equidad y hay desigualdad y quieren lograr una equidad, pero pues es algo que sí, no digo que no haya cambiado como en el tiempo porque desde hace muchísimos años, pero pues es algo que no va a suceder de un día para otro y hay que Comenzar de poquito a poquito. Ajá, y yo sé que el gobierno de muchísimos países lo ha hecho muchas veces, entonces yo creo que sería todo. Sí. Sí. Muchas Ya cerramos gracias. con esa pregunta. Gracias.